de esta palabra. El título de esta palabra es Un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios. Es tan importante eso como pocos pueden imaginar. El tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana y piensan, hoy día voy a manifestar un corazón conforme al de papá? Un corazón que él pueda decir lo que dijo de otros hombres cuando dijo, él es alguien conforme a mi corazón. ¿Ya? Es tan importante poder manifestar ese corazón. Y nos vamos entonces... Este orden, que entiendo yo. Entonces nos vamos al texto central. Mi amor, ¿tú lo puedes leer, por favor? Amén. Vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos trajeron su espada? Amén. Esta está en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, el primer versículo, a pesar que ese primer versículo es como del capítulo anterior, del capítulo 2, donde como título el capítulo 2 dice, guerra entre David y la casa de Saúl. ¿Cuál es el título? Guerra. ¿Cuántos saben que uno tiene guerras? Y que uno ve en la Biblia también, los hombres tuvieron batalla, ¿verdad? Y David no fue exento a eso. Entonces todo el capítulo 2 está hablando de la guerra que hubo entre dos casas. ¿Cuál era la guerra? ¿Cuáles eran las casas? La de David y la de... Los dos fueron reyes del pueblo de Israel. Los dos recibieron una unción, pero los dos terminaron de distinta manera. Y vamos a ver lo que dice en este primer versículo del capítulo 3, que creo yo que es del contexto anterior. Y a pesar de que dicen en el 2 que hubo guerra entre la casa de David y de Saúl, que es algo inevitable para cualquier hijo del Señor, mira cómo termina todo ese capítulo. En el 3:1, ¿qué dice? Hubo larga guerra. ¿Cuántos han tenido guerras largas? ¿Cierto? Hay una hijita me decía, pastor, es que tenía una guerra muy larga. No eres la única, o no eres el único. David también la tuvo. Entonces hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Otra cosa, ¿qué podemos ver ahí? ¿Por qué no dice que hubo larga guerra entre David y Saúl nomás? ¿Por qué crees que no dijo eso? Pudo haber dicho eso, ¿verdad? Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y de David. Entre Saúl y David. Pero ¿por qué dice casa? ¿Ah? Porque cuando usted y yo como hijos del Señor tenemos batalla, son batallas generacionales. Usted no está peleando una batalla por usted solamente. Usted está peleando una batalla por su generación. Entonces por eso dice que hubo larga guerra entre estas dos casas, entre estas dos generaciones. Una era la generación de Saúl, que era un rey también del pueblo de Israel, y otra era la generación de David, que también un rey de Israel. Pero ¿qué más dice? Pero, dígale, cuando estamos en batalla, pero estamos en el nombre del Señor, siempre hay un pero. Pero es un pero a nuestro favor, ¿o no? ¿Cuánto dice? No importa la batalla, si el Señor está a mi favor, yo ya tengo ganada esa batalla. ¿Amén? ¿Alguien lo cree? Tiene que decirlo, no importa la batalla, pero si yo estoy al lado de Dios, entonces va a pasar como pasó con David. Dice, pero David se iba y la casa de Saúl, oh, qué tremendo, qué tremendo. Dígale al que está a su lado, lo importante no es la batalla, sino con quién estás. Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, papá. Una de las cosas que has dicho para este tiempo, que has susurrado a través del Espíritu, que el avivamiento que tú traes está firmado en tu palabra. Está firmado, Señor, en el amor por tu palabra. Está firmado, Padre, en la revelación de tu palabra. Yo te pido en esta hora, Señor,
con un corazón con hambre de tu palabra. Que las escrituras en esta noche se nos abran, que las escrituras despierten en nosotros un hambre, papá, por escudriñar más la palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, quitamos todo espíritu de estupor, que quitamos todo aquello que pueda, Señor, desenfocarnos de lo que tú quieres hablar con nosotros. Alineamos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro espíritu al sonido que tú traes, papá. Y la iglesia dice amén y amén. Amén. Estamos llegando nosotros del primer viaje del bus del avivamiento este año 2026. Y este viaje, aplaudan nomás, aplaudan. Y este viaje fue a la región del Biobío, pero pasamos también por la sexta región, al pueblito de Quinta. Luego nos fuimos a Talcahuano, y de Talcahuano a Concepción, y de Concepción a Chihuayante, Santa Juana, Coronel y Lota. Y saben ustedes que, bueno, Dios fue maravilloso con nosotros, a pesar de que igual tuvimos luchas y tuvimos circunstancias complejas. Yo me enfermé muy, muy fuertemente. Primera vez en un viaje del bus del avivamiento que me pasa algo así. Me enfermé al principio y pensé en venirme, de hecho, de vuelta, porque no mejoraba y avanzaban los días y no mejoraba. Me llevaron a urgencia ya. Creemos de que fue un ataque espiritual. Y estamos más seguros que fue un ataque espiritual porque el día domingo, cuando llegamos a la reunión en la mañana en Concepción, yo amanecí muy mal. Las primeras horas en Talcahuano estaba horriblemente mal de salud. Y cuando llegamos a Concepción, en un ratito, como que mi salud comenzó a mejorar así, pero inmediatamente, inexplicablemente también. Y después durante el día estuve súper bien hasta que ya el Señor me levantó por completo. Y tuvimos un día muy intenso visitando varias ciudades y conociendo a muchos pastores allá en la región del Biobío. Entonces, una cosa que nos llamó poderosamente la atención en la región del Biobío es que los pastores que íbamos conociendo eran pastores que tenían como el mismo lenguaje nuestro. Era como escucharnos a nosotros mismos, eso nos llamaba la atención. Era como, estoy allá o estoy acá, así que como que, porque hablaban lo mismo que nosotros. Hablaban de unidad, avivamiento, hablaban de que el avivamiento ya comenzó, hablaban acerca de principios de unidad. Y si bien efectivamente el trabajo que hemos hecho nosotros de alguna forma ya ha logrado penetrar en los círculos de las iglesias cristianas y ha logrado ya comenzar a influir, pero más que eso era el hecho de que reconocíamos que el corazón de esos pastores era un corazón muy alineado con lo que el Señor de alguna forma nos ha ido formando a nosotros. Es decir, nos damos cuenta de que Dios no solamente ha formado nuestro corazón para esto, sino que el Señor simultáneamente ha ido formando el corazón de muchos siervos del Señor. Entonces nos comenzamos a encontrar a esta altura ya, ¿me entienden? Entonces nosotros nos vamos para allá a tener que enseñarles desde cero lo que Dios nos ha mostrado a nosotros, porque de alguna forma ellos ya el Señor les ha ido mostrando y les ha ido enseñando. No sé si logro explicarme. Entonces ya Dios ha ido formando esos corazones y hoy día esos corazones están dispuestos y están como muy alineados. Entonces cuando nosotros hablamos, porque uno de los temores nuestros es que cuando nosotros comencemos a hablar de estos principios a la gente le cueste recibirlos. Al principio era así, pero hoy día nos damos cuenta que no es así. Hoy día, al menos en este último viaje, no fue para nada difícil. En una reunión en la mañana en el Hotel El Dorado, un hotel hermoso, había muchos pastores ahí y nosotros entregamos un mensaje. Y en ese momento yo hago un llamado, con mucho cuidado, ¿cierto? Hago un llamado a los pastores, si pasaban adelante, porque quería hacer un acto profético con ellos, qué sé yo. Y pasaron los pastores, empiezan a pasar los pastores, y eran un montón de pastores que estaban ahí. No solo de Concepción, sino de varias ciudades de allá, de la región del Biobío. Y los pastores pasaron y con un corazón muy dispuesto, la verdad, las cosas. Entonces, vemos que el Señor hoy día está definitivamente manifestando en sus siervos y en su iglesia un corazón cada vez más alineado con el de Él. Amén. Entonces tuvimos una respuesta muy linda, muy linda. El último culto que tuvimos el domingo en la noche, claro, estaba comenzando el culto a las 11 de la noche, a las 23 horas, un domingo, 23 horas, imagínense.
Estaba repleto el lugar. Los hermanos estaban esperándonos desde las 7 de la tarde. Hermanos, 7 de la tarde. Yo he visto hermanos con la cara larga aquí porque estamos 15 minutos atrasados que parte el culto. Estaban esperando de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche cuando llegamos. ¿Ustedes creen que nos esperaron con la cara larga? Estaban felices, nos hicieron pasar a tomar oncecita, nos atendían, nos traían sopaipillita y todo eso. ¿Ah? Como son los sureños. Claro, porque ellos sabían de que nosotros no andábamos paseando, nosotros andábamos recorriendo toda la región, jugando al mórete de frío, sí. Oh, Dios mío, qué manera de pasar frío, porque íbamos a las plazas, esos lugares abiertos, po. Entonces ahí teníamos que, y estábamos orando y súper activos en la oración, porque hacía un frío. Entonces, cuando llegamos allá, llegamos no porque andábamos perdiendo el tiempo, sino que andábamos trabajando para el Señor y nos esperaron, imagínense, de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y tiene que haber durado, calculamos nosotros, fácilmente hasta las 2 de la madrugada del culto. Nadie se iba, hijo, nadie se iba. Fue hermoso, un culto de avivamiento maravilloso. El Señor se glorificó en ese lugar. Y los pastores, todos con un corazón humilde, con un corazón sediento del Señor y muy honroso con nosotros, muy honroso. Nosotros nos sentíamos, uno no está acostumbrado a eso, pero con una honra, con un cariño. Nos decían, hoy los pastores, y son tan sencillos, decían ellos, y nosotros nos daba vergüenza, así, como que nos poníamos así en el asiento, claro. Entonces, pero ¿y de qué nos vamos a hacer sencillos? Y nosotros los conocíamos a ellos, pero solamente por las cámaras decían cosas por el estilo. Y la verdad que Dios nos sorprendió. Dios nos sorprendió. Entonces Dios nos estuvo hablando durante todos esos días acerca del corazón. Una de las cosas que pudimos ver y de lo que Dios está preparando para este tiempo, hay algo que Dios ve y es el corazón. Hay algo que Dios prueba, es el corazón. Hay algo que Él necesita, que es el corazón. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay algo que Dios está buscando, que es un corazón, porque dice la palabra, cuando hablamos del contexto entre Saúl y David, dice la palabra que cuando Saúl fue descalificado, y fue descalificado a causa de su corazón. Él tenía atributos, había sido ungido. Yo le decía al pastor, el problema no es que hayamos sido llamados, sino el problema es que tengamos el corazón para entrar a ser escogidos. ¿Sí o no? Porque todos hemos sido llamados, todos fuimos creados con un propósito, pero el corazón es el que sostiene ese llamado. Amén. Y esto es tan importante, poder recibir esta palabra en el Espíritu. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a prepararte. Y una de las cosas que vimos en cada lugar es que Dios tenía hombres y mujeres apartados por su corazón para el llamado de este tiempo. Y no es diferente a lo que vivió Saúl y David. Porque cuando Saúl fue descalificado, cuando Saúl, y no porque Dios no quisiera, sino Dios había puesto una palabra sobre Saúl también, el profeta había puesto una palabra. Pero dice que a causa de que no fue obediente, porque ¿dónde se asienta la obediencia? En un corazón conforme al corazón de Dios. Ahí es donde se asienta la obediencia. Por lo tanto, él dice que él buscó a uno que tuviera, ¿qué cosa? ¿Cómo dice la palabra? ¿A quién buscó? ¿A uno que fuera un buen guerrero? ¿A uno que fuera hijo de una buena familia? ¿A uno que haya nacido en riqueza? ¿O a uno que diera unas características? No, habla de una sola característica. Buscó a uno conforme a su corazón. Y eso es tremendo. Porque muchas veces nosotros queremos afirmar nuestra vida con que la gente nos acepte. No, nosotros debemos ser aceptados y aprobados por Dios. Por eso David no tuvo problema en enfrentar a Saúl, aun cuando Saúl lo perseguía, porque él entendía que al que tenía que agradar era a Dios. Y para agradar a Dios se necesita tener un corazón preparado para eso. Ahora, yo aparté algunos versículos. Yo le decía a una hijita, le decía, mira, yo no creo que Judas no haya amado a Jesús. Yo creo que sí lo amaba. Y pensábamos y concluíamos, si no lo hubiese amado, no se quita la vida.
¿Me entiende? Yo creo que sí lo amaba. Si me pregunto de Saúl, yo creo que Saúl sí amaba a Dios. Pero mira, vamos a ver entonces qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué entonces ellos no terminaron como nosotros hubiéramos esperado que terminaran? Mira lo que dice la palabra con respecto al corazón. Dice en Mateo 22:37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Con todo qué? Con todo tu corazón. Hay algo que debemos entender, hijos, que no podemos amar al Señor con un poquito de nuestro corazón. ¿Qué pasó con Judas? Judas amaba a Dios, a Jesús, pero también amaba sus propios planes, ¿o no? Judas amaba a Jesús, pero también amaba sus propios caminos. Entonces, cuando habla el libro de Mateos, está diciendo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Esta palabra que busca que escudriñemos si estamos amando con todo a Dios. En Deuteronomio 4:29 dice: y buscaréis a Jehová tu Dios y lo hallarás. ¿Cuántos les gustaría hallar siempre al Señor? Te doy la clave: buscarlo con todo tu corazón, con todo tu corazón. Cada vez que Dios habla del corazón, siempre tiene ¿cómo se llama esto? Un verbo antes. ¿O verbo sería con todo o no? Nunca me fue muy bien el lenguaje en todo caso. En un adjetivo. Tiene un adjetivo antes, es con todo. La generación confiable para Dios es una generación que ama a Dios con todo. Decíamos ahí algo muy que impactó nuestro corazón. Es muy hermoso que confiemos en Dios, pero más hermoso para este tiempo que Dios haya en ti alguien confiable. Él es digno de confiar, pero él andaba buscando, cuando Saúl cae, él andaba buscando a alguien confiable. Alguien donde él pudiese depositar todo un pueblo. Alguien donde él viera que no le iba a traicionar. Alguien donde él viera que en lo mucho y en lo poco iba a seguir siendo fiel. Pablo dice: no me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des poco para que yo no me queje contigo. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Quiero tener un corazón agradable con lo mucho o con lo poco. Pero para eso tenemos que amar a nuestro Señor con todo. Con todo. Por eso cuando Dios habla en esta palabra y cuando habla del corazón, y se lo dejo como tarea para su casa, busque todas las partes donde Dios habla del corazón. Tiene adjetivo con todo. Con todo. ¿Cuál era la diferencia entonces, pastora, entre Saúl y David? Que David le amaba con todo y Saúl con una parte. Pero cuando vio que su reputación iba a ser y podría correr peligro, entonces él dijo: no. Amo a Dios, pero no para tanto. Amo a Dios, pero no es tanto. Y esta palabra no es para juzgar a otro, es para que nosotros, dice la Biblia, escudriñemos nuestro corazón. Amén. Creo que es importante hacerse esa pregunta a cada uno de nosotros. Pregúntate a ti mismo: ¿amo con todo mi corazón al Señor? No está preguntando si lo amas mucho, no, si lo amas con todo tu corazón. Porque a nosotros nos va a convenir muchas veces decir: no, si lo amo mucho al Señor, lo amo tanto. Pero en realidad, ¿cómo sabes si lo amas con todo tu corazón? Es porque nunca, jamás, de los jamases, hay algo que sea más importante que Él en tu vida, en cualquiera de tus decisiones, en tus prioridades, ¿cierto? Pregúntate a ti mismo: ¿lo amo con todo mi corazón? Vámonos con el primer versículo, porque el Señor habla acerca de David y hay cosas muy interesantes acá. Y habla de hecho en el Nuevo Testamento. En Hechos 7:46 dice: y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. ¿Por qué halló gracia? Porque tenía un corazón. Y mira qué tremendo que Dios hable de ti. Todos sabemos el currículum de David, ¿sí o no?
¿Y cómo era el currículum? No era bueno, no era bueno. Pero mira qué importante el corazón. Porque el tener el corazón conforme al corazón de Dios, hijos amados, no nos hace ser perfectos. Pero sí nos hace ser alguien que vive en un constante quebrantamiento. Y eso trae la transformación. Ninguno de nosotros va a ser perfecto, sino hasta el día en que lleguemos delante de la presencia del Señor. De hecho, aquel que se cree ser perfecto, recuerde que Satanás dijo que él era perfecto. Nosotros no lo somos, pero sí el corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que permite constantemente ser transformado. Y si hay que arrepentirse, se arrepiente. Si hay que pedir perdón, pide perdón. Y si hay que asumir consecuencias, hay que asumir las consecuencias. Amén. Miren, dice que David halló gracia delante del Señor. ¿Saben lo que es hallar gracia delante del Señor? ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que Dios tuvo favor. Hoy se me enredó la lengua. Tuvo favor con él. David tuvo favor con él. Dios tuvo favor con David. Entonces, hallar gracia significa que Dios tiene favor contigo. ¿Nos conviene que Dios tenga gracia con nosotros, no? ¿Nos conviene o no nos conviene? Por supuesto que sí. Si Dios tiene favor conmigo, significa que si yo hallo gracia delante del Señor, significa que Dios tiene favor conmigo. El tener favor significa que Dios es propicio con uno. ¿Ya? Dios es propicio con uno. Es decir, Dios tiene una predisposición favorable contigo. Eso significa. Qué tremendo eso, maravilloso, tener una predisposición favorable. Que Dios tenga una predisposición favorable para conmigo. Y esa predisposición favorable, ¿sabes qué? No es solamente cuando que tú tienes que hacer todas las cosas perfectas, porque Dios mismo dijo que nosotros no íbamos a hacer todas las cosas perfectas, íbamos a pecar en algún momento. ¿Cierto que Dios mismo lo dice? Dice que aquel que diga que no peca nunca, ese es un mentiroso. Por lo tanto, no se trata de que tú hagas todo perfecto. Dios puede tener favor contigo aún en medio de tu imperfección. Eso es tremendo. Yo creo que esas son muy buenas noticias. ¿Sí o no? Porque significa que tú y yo calificamos para hallar gracia delante del Señor. Fíjate lo que le decía el de la parábola. Decía: Señor, sé propicio conmigo porque soy un pecador. Y dice luego Jesús de ese publicano de la parábola, dice: más justificado salió este último que el primero, que era el fariseo, que se tiraba puras flores él mismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hallar gracia delante del Señor? La propia palabra lo dice en varios versículos. Dice: mayor gracia es dada a los humildes. En cambio, a los soberbios, Dios los mira desde lejos. Dile al que tienes al lado: sé humilde. Y el de al lado, mírelo así como: ¿y quién soy vos? Sé humilde delante del Señor. Y el otro versículo, que ese es muy conocido, que es el que se afirma, ¿cierto? La palabra está en el libro de los Hechos 13:22. Y dice: después de quitarlo, hablando de Saúl, les levantó por rey a David, el cual también Dios testificó. Mira qué tremendo que Dios testifique de ti, que Dios hable de ti. A veces nosotros esperamos que la gente hable bien, pero ¿saben qué testificaba de David? Era Dios. Era Dios. Y mira lo que dice: he hallado a uno conforme a mi corazón. Mira cómo testificaba el cielo de él. Qué tremendo. O sea, el cielo y el Padre decía: en la tierra hay uno que yo hallé. ¿Qué significa hallar? Significa que el Padre andaba buscando a uno. O sea, el Padre anda buscando gente confiable. Mire, ¿cuántas veces usted ha vivido algún momento de traición en su vida? O un momento donde ha tenido desconfianza. Qué fome vivir así, ¿cierto? Pero qué tremendo es cuando tú encuentras gente confiable, gente en la que tú puedas confiar, gente que tú sabes que él va a ser transparente contigo. Mira, cuando Dios habla de que Él estaba buscando y estaba hallando a uno conforme a su corazón, te está diciendo que Él estaba buscando a uno que fuera confiable para el cielo.
Dios necesita una generación confiable. Porque todos queremos recibir algo de parte de Dios, ¿verdad? Pero puede ser que no haya llegado porque todavía no tenemos un corazón confiable. Todavía el cielo está diciendo, estoy probando, porque necesito que trabajes en tu corazón. Porque lo que yo te voy a confiar es grande. Porque todo lo que viene de Dios es grande. Lo que yo te voy a entregar es tremendo. Pero necesito que prepares tu corazón para eso. Entonces dice que Él halló a uno conforme a su corazón. Ahora mira, y después de eso, como dice mi hermano Keko, que hoy día no está, dice, coma. ¿Qué dice? ¿Está ahí? Mire, léalo, Hechos 13:22. Hijo, si me lo busca. ¿Ya? Mira, ¿qué dice? Ya. Quitado ¿está hablando de quién? De Saúl. ¿Ya? ¿Estamos aquí? ¿Ya? Lea la vida de Saúl, lea la vida de David. Dice, quitado hablando de Saúl, ¿qué hizo el Señor? Les levantó un rey a David, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. Eso también es tremendo. Mira, cada vez que Dios halla a alguien conforme a su corazón, usted representa a su papá. Por eso es tan importante el corazón que usted está reflejando. Porque conforme al corazón que usted refleje, es al Padre que van a ver. No hay manera, no hay manera de ser conforme al corazón de Dios si te quieres saltar al papá. Y estamos hablando al papá natural y al papá espiritual. Y al papá espiritual. ¿Ya? Recuerden que grandes hombres de Dios en la Biblia tuvieron padres espirituales también. Entonces a veces nosotros creemos que nos podemos congraciar con Dios independiente de quién es nuestro padre. No va a pasar eso. No va a pasar. Dile al que tienes al lado, no va a pasar eso. De hecho, cada vez que hablaban de David, y porque así era en el Antiguo Testamento, cada vez que hablan de David hacen referencia al padre. Cada vez que hablan de David dicen hijo de Isaí. Era importante de quién era hijo, porque eso hablaba de la casa de donde él venía. Es importante que usted sea hijo. Recuerde que la última manifestación es manifestación de ¿qué? Parece que nos falta Biblia, o nos falta dormir una horita más. ¿Ah? De los hijos. ¿Manifestación de qué? De los hijos. De los hijos. Eso es más importante, hijo, aunque suene a veces a lo mejor raro, es más importante que predicar a multitudes. Es más importante que ser usado tremendamente como profeta. Todo eso es bueno. Pero lo que Dios va a hacer este último tiempo tiene un ADN para hijos. Para hijos. No dice que en los últimos tiempos lo que está esperando es la tierra, es la manifestación de los profetas, de los apóstoles, de los pastores. No, la tierra clama por una manifestación de hijo. Y esa manifestación de hijo se da con un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿hay alguien que quiera ser parte de este último gran avivamiento? Entonces tenemos que ser hijos. Ahora mire, ¿cómo puedo saber yo si soy hijo? Conforme al corazón de Dios. Hijos somos, pero conforme al corazón de Dios. Está ahí en el versículo. ¿Ah? O sea, podemos decir, pastora, no, yo tengo un corazón conforme al corazón de Dios. Veamos qué dice la palabra. Dice, he hallado en David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. Ese es el testimonio que el cielo da de David. Y dice, ¿por qué es conforme a su corazón? ¿Quién hará todo? ¿Algunas cosas? Lo que me gusta nomás, lo que entiendo, y lo que no entiendo, no lo entiendo, pastor. No lo entiendo a Dios, no entiendo a este caballero. ¿Ustedes se imaginan a David no obedeciendo en aquellas cosas que no está convencido? Por ejemplo, que él hubiese habido algo de lo cual no hubiese estado totalmente convencido, que tiene sus dudas. ¿Usted cree que David era alguien que hubiese dejado de obedecer en aquello en lo cual no estaba seguro? Alguien que es plenamente sujeto a Dios es alguien que mientras haya la más mínima posibilidad prefiere estar sujeto. ¿Amén? ¿Estamos acá, no? Entonces nuestro corazón, conforme al corazón de Dios, es un corazón que hace la voluntad del Padre. Y eso te puede dar testimonio.
si tu corazón está alineado con el corazón de Dios. Eso es el testimonio. Y hoy día tenemos que escudriñar nuestro corazón. Todos hemos lidiado con la voluntad de Dios, ¿o no? Muchas veces porque no la entendemos. Pero para que este corazón sea conforme al corazón de Dios, la voluntad de Dios tiene que estar por sobre nuestra voluntad. Eso es lo que hizo Jesús en el Getsemaní. Dijo: mi voluntad no es esta, Padre, pero es la tuya. Y la tuya es la que a mí me conviene. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo de hijo. Él es el primogénito de muchos hijos. Él es nuestro ejemplo. Amén. Ahora, ¿por qué yo creo que Dios pone a David? Porque Jesús era santo. Santo. David no lo era. Pero aún sin serlo, podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. No sé si usted se alegra, porque sin serlo podemos. Alguien dice: sin serlo, pastora, puedo tener un corazón que agrade a Dios. Sin ser perfecto, puedo tener un corazón que agrade al Padre. Y en eso debe estar nuestra mirada, porque allí Dios no tiene problema en depositar lo que Él necesita depositar. No hubo rey en Israel como David. No hubo nadie que se vistiera con la gloria que se vistió David. No hubo nadie que ganara todas sus batallas como David. ¿Cuál era el problema, pastora? Entonces Dios tenía un favorito. No, Dios buscó a uno conforme a su corazón. Cuando no tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, nuestra mente está en que Dios eligió a otro. No. Él está buscando gente conforme a su corazón. Y cuando lo haya, Él le dice: eres confiable para mí. Amén. Desde los tiempos de Caín y Abel, la falta de sujeción se disfrazaba de injusticia. No, aquí hay favoritismo con Abel. Mastícalo eso. ¿Había favoritismo con Abel? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Caín frente a que el Señor no tomó de la misma forma la ofrenda de Caín y la de Abel? ¿Qué tendría que haber hecho Caín frente a eso? Haber corregido su ofrenda, en vez de quejarse de injusticia porque Abel era un favorito. Esa es una excusa que Satanás la ofrece desde esos tiempos, imagínense. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que inmediatamente revisar qué es lo que nosotros no estamos haciendo bien. Amén. Amén. Porque el Señor es perfecto en todos sus caminos. Amén. Amén. Y ahora, ¿cómo podemos hacerlo, hijo? Todo lo que esté en tu corazón, pásalo por la palabra. Si está en la voluntad de Dios, la palabra lo va a respaldar. Si no, no lo justifique, no lo aprobemos, no lo adornemos con argumentos. Si la palabra me dice que está mal, está mal. Amén. Ahora, y vamos a terminar con esto porque pasaron rápido los minutos. Yo sé que esta es una palabra de enseñanza, pero es muy importante porque Dios nos habló mucho del corazón. ¿Sabes qué? Mira, Dios es tan hermoso porque hay una palabra que ha venido recorriendo Chile, que es el tiempo de los pequeños. Y no tiene que ver solo con, uno claro, se fija en David porque David era chiquitito, pero tiene que ver con pequeño, con alguien que nadie tenía expectante con esa persona, o nadie tenía, que se imaginaba que esa persona iba a ser. Nadie se imaginaba que Dios iba a escoger a uno pequeño como David, porque aparte estaba rechazado por su propia casa. Los importantes de ese tiempo iban a la batalla, eran grandes, eran hombres de guerra. Este es el tiempo de gente improbable. De gente improbable. Así que si usted dice: pastora, yo soy una improbable que está detrás del cerro, nadie ve lo que yo hago, déjame decirte que calificas como David. Que califica, y no es para motivarte, yo te estoy afirmando con la palabra. David era un improbable, tan improbable que ni siquiera el papá lo mandó a buscar. O sea, así de improbable, porque por último, uno le puede ir mal en la vida, pero tus papás siempre ¿cierto? No, hijo, tú eres el mejor. Uno se siente fea, tú eres la más linda, ¿sí o no? ¿Verdad? Uno le va mal en una prueba, no, en la otra te va a ir mejor. Los primeros que te echan barra, ¿quiénes son? Los papás. Aquí David ni los papás le echaban barra, ni los papás. Pero había uno que vio su corazón, y eso lo hizo ser un hijo confiable. Mira, para rescatar a todo un pueblo, para tomar a todo un pueblo. Qué tremendo. Era grande lo que Dios tenía para David. Era grande lo que Dios tenía. De lo pequeño que estaba David detrás de un cerro, de lo a lo mejor
de lo fome que hacía, porque ahí la adrenalina estaba en los que estaban en batalla. Eso eran los admirados, eso eran los importantes, los que estaban ahí en la guerra. Pero tomó a este, que parece que no hacía nada importante. Y yo creo que Dios está hablando en esta hora. A lo mejor hasta ahora piensas que no haces nada importante, pero aquí la importancia no da por lo que tú haces, la importancia la da el corazón. Porque si Samuel ordenaba sillas en el templo, eso no era importante. Pero aún así Dios lo levantó como uno de los profetas más grandes del pueblo de Israel. Nosotros calificamos servicios por importancia. No, hijo, no, hijo. Todo lo que usted hace para Dios es importante para Él. Todo. Y Dios lo califica así. Dice, aunque tomes un vaso de agua para darlo en mi nombre, dice, Él va a retribuir. David tenía un corazón sano, un corazón agradecido, un corazón fiel y confiable para lo que Dios necesitaba entregarle. Amén. Necesitaba entregarle toda una generación, todo un pueblo, toda una nación que se había apartado de Dios. ¿Saben lo que Dios necesita entregarnos en este tiempo? Toda una generación que se ha apartado de Dios, que se alejó de Dios, pero Dios se lo va a entregar a hijos confiables, a hijos conforme a su corazón. Pastor. Por último, la gran diferencia que tenía David con Saúl es frente a algo que todos nosotros vamos a enfrentar en algún momento, y es más de algún momento, y es cómo reaccionamos frente a la falla, cómo reaccionamos frente a nuestra caída, cuando le fallamos nosotros al Señor, frente al pecado. Fíjate cómo reaccionó Saúl cuando el profeta lo fue a confrontar. El profeta lo confronta a Saúl, y a Saúl le preocupaba una sola cosa. ¿Qué cosa le preocupaba a Saúl? ¿Y qué otra cosa más? ¿Qué le preocupaba a Saúl? Saúl le dijo, en chileno, le dijo al profeta, le dijo, ya, pero para calladito nomás. No le conté a nadie. Dijo, a mí nomás cuéntame, pero al pueblo, hazle entender así como que aquí está todo bien. ¿Ya? Porque a él lo único que le importaba era cuál era su reputación con la gente. Eso, hijos, es un síntoma muy peligroso. Cuando tú estás demasiado preocupado de lo que la gente piensa de ti, al punto que se te olvida o te deja de importar lo que Dios piensa de ti. Imagínate, a Saúl le importaba tanto lo que la gente pensaba de él, que no le importó nada lo que Dios te estaba pensando de él. No le importó nada. En cambio, ¿cuál fue la reacción de David cuando fue confrontado por un pecado peor que el de Saúl? Él inmediatamente reconoció su pecado, se humilló, se tiró al suelo y dijo, Señor, voy a parafrasear lo que dijo, quítamelo todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. Es decir, frente al reconocer un pecado, David no le importaba un rábano lo que la gente pensara. Él estaba en palacio, se humilló en palacio, gritó en palacio. Había gente escuchándolo. Había gente que se iba a enterar de su pecado, que se iba a enterar de que estaba siendo humillado en ese momento, pero a él no le importaba. A él lo único que le importaba era que se daba cuenta que había ofendido a Dios, que le había fallado a Dios, que había traicionado a Dios. Y eso para él era algo gravísimo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué David reaccionó así? Porque el que tiene el corazón conforme a Dios no significa que no va a fallar nunca. No significa que tiene que ser perfecto. Él va a procurar serlo, pero no lo va a lograr. Y en algún momento se va a equivocar. Pero ¿sabes lo que tiene en su corazón? David tenía un altar en su corazón. Eso ya era un altar.
¿Y sabes qué característica tiene un altar? Que un altar se edifica, se levanta con un objetivo. Es específico. Un altar es para uno solo. El altar se levanta para una sola persona. Y para David, él lo tenía claro. Mi corazón es un altar. Y es un altar para mi Dios. Por lo tanto, en un altar no caben dos dioses. En un altar no pueden haber más de un Dios. No pueden haber más de una persona. Es una sola persona. Y el corazón conforme al de Dios tiene que ser un altar. Como te digo, no tienes que ser perfecto. Te vas a equivocar con seguridad. Pero sí, de algo te puedo garantizar: si tu corazón es un altar para Dios, te vas a equivocar menos veces. Y cuando lo hagas, lo único que te va a importar es volver a reconciliarte con Él. No te va a importar lo que la gente diga, lo que la gente opine. Cuando en tu corazón no hay un altar, oh, qué fuerte esto. No sé si la iglesia está preparada para esto. ¿Lo quieren recibir, sí o no? Hay 4 más o menos. Quédense al final del culto para yo compartírselos a ustedes, porque al resto no les interesa. No hay altar en su corazón, parece. ¿Cuántos quieren un altar en su corazón y dicen: a mí sí me interesa, pastora? A mí sí me interesa. Aunque esto me signifique quizás una vergüenza delante de los hombres, pero prefiero pasar una vergüenza delante de los hombres, pero que el altar de mi corazón siga manteniéndose para mí, Dios, y nadie más. Nadie más. Hay algunos que parecen que sirven a Dios. Parece que sirven a Dios. Pero en realidad, en su corazón también hay un altar. Pero no es para Dios. Es para ellos mismos. Porque lo único que les preocupa es que la gente piense de ellos lo mejor posible. Ellos quieren que todo el mundo piense bien de ellos, pero en realidad no les preocupa lo que Dios piensa de ellos, porque no hay altar para Dios. El altar de Caín era un altar para él. Porque cuando no se sintió aceptado, él se molestó con su hermano. Él no buscó agradar a Dios. Él buscó lo suyo propio. Como el pueblo de Israel, pues, hizo su propio Dios, creyendo que era un altar para Dios. En cambio, Caín buscó agradar a Dios. Porque en el corazón de Abel, estaba honrar a Dios. Nuestro corazón tiene que ser conforme al corazón de Dios. Y en ese tiene que ser lo primero. Y es con todo. Es con todo. Hablábamos en el sur y Dios va trayendo un derramar tan grande, hijos, que como muchos lo han visto, va a ser un tsunami de su presencia. Pero un tsunami que va a inundarnos de tal manera, como dice el profeta, pero a los que tengan el corazón, a los que preparen su corazón, a los que dispongan su corazón, porque es allí. Los dones, los talentos, todo eso viene añadido, pero donde Dios se queda es en el corazón, conforme al corazón de Él. Es ahí donde Dios se queda y ahí es donde Dios quiere estar. Ese corazón es el que haya gracia, es el corazón el que haya favor. En ese corazón, el corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Al contrario, dice la palabra, está cercano, está atento a ese corazón. Pónganse de pie, hijos amados. Este es el día, hijos, donde el Señor nos está dando la oportunidad, incluso, como les decía, de salir nosotros mismos del altar de nuestro corazón. Y ese síntoma es muy claro, es muy
es muy aclarador. Todos nosotros sabemos que le hemos fallado al Señor y que hemos cometido en algún momento un gran pecado. ¿Cuántos de nosotros realmente nos arrepentimos de todo corazón? No, de que un arrepentimiento lo suficiente para que me alcance para alcanzar aquellas cosas que yo quisiera alcanzar. No. Arrepentimiento de todo corazón, como el de David. Decir: Señor, te he fallado, te traicioné, Señor, te ofendí, profané el altar que tenía en mi corazón para ti, Señor. Y yo prefiero perder mi reputación, prefiero que los hermanos piensen mal de mí, prefiero que el pastor esté enojado conmigo, pero si hay una cosa que no quiero perder, Señor, es mi comunión contigo y lo que tú piensas de mí. Es hora, hijos, de transformar nuestro corazón en un altar, de decirle al Señor: Señor, que sea tu manera, que sea tu manera. No quiero estar compartiendo este altar es para ti solamente, es para ti, Señor. Ya no quiero seguir vendiéndole a los demás una imagen falsa de quién no soy. ¿A quién puedo engañar? A ellos los puedo engañar, pero a ti no te puedo engañar, Señor. Prefiero ser honesto contigo y con ellos, y dejar de justificarme, de victimizarme, de adornar, de disfrazar las cosas, y sencillamente decirte: Señor, sé propicio conmigo porque soy un pecador, para que tú me justifiques, Señor, porque tú eres misericordioso y tienes gracia con aquel que tiene su corazón contrito y humillado. Aleluya. Tenga unos minutos allí, dispóngase, tenga este tiempo. Si Dios está hablando del corazón, es porque Él está buscando a alguien confiable. A lo mejor usted dice: no, lo que pasa es que David tuvo la unción del profeta, lo que pasa es que David sabía pelear, lo que pasa es que David sabía tocar. No, nada de eso dijo Dios. Dijo Dios: lo que pasa es que David tiene un corazón conforme al mío. Por eso el profeta es que el corazón conforme es atrayente para Dios. Es que el corazón conforme atrae el llamado. El corazón conforme te hace salir del llamado y entrar en aquellos que son escogidos. Eso es el corazón. Lo que Dios preparó con los discípulos fue su corazón. Tenga sus minutos allí, prepare su corazón. Si usted realmente cree que Dios te tiene para algo grande, si usted dice: pastora, ¿qué es lo que me ha tenido estancado? ¿Por qué he tenido que vivir esto? Es porque el Señor ha estado preparando nuestro corazón. Dígale: papito, aquí estoy con mi corazón. Comience a tener una oración, porque nadie te puede ungir, nadie te puede tocar, nadie te puede ministrar. Lo que usted tiene que hacer es disponer su corazón. Lo que usted tiene que hacer es decirle: papito, aquí está